Pueden ocupar sus asientos. Gloria al Señor. Mire, estos temas no son a veces muy populares, porque nosotros no estamos buscando la conclusión de la prueba. Nosotros estamos buscando al final el beneficio de la prueba, que es la bendición, que es lo que produce. Sin embargo, es imperante que nosotros entendamos de que necesitamos ser probados. Pastor, pero tácitamente esto no lo dice la palabra. La palabra no dice en ningún aspecto, en ninguna parte, que nosotros necesitamos ser probados, sino que vamos a ser probados. Lo dice así: vamos a ser probados. Pero sí la palabra nos indica que nosotros de alguna manera necesitamos una capacitación por medio de la experiencia aquí en la tierra para vivir las experiencias que nos van a producir a nosotros, tener el conocimiento para tener las herramientas y salir de los diversos procesos que la vida y que el propio Dios permite que nosotros nos metamos. Hay unos procesos que usted entra por sí solo, hay unos problemas que usted se lo busca, pero hay unos problemas que Dios se lo busca a usted. Y a mí me encantan cuando esos problemas Dios se los busca, porque uno se encuentra como en un laberinto sin salida, como en una calle, como en una encrucijada, como en una pared. Y ahora, ¿qué hago, Señor? Si esto yo no me lo he buscado, si esto yo no lo he provocado. A veces llegan enfermedades que usted no dice, usted no se imagina, pero es que yo no tengo descendiente con tal enfermedad y a mí me tocó. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa que yo tengo? ¿Y ahora qué me vas a producir? Paz. Y ahí entra el proceso. Y a lo largo del servicio, aunque el pastor a lo largo del servicio también me ha robado parte del mensaje, y es el propósito, todo va alineado. Y de alguna manera ustedes también. Hasta la pastora, cuando estaba leyendo esos versículos, me impactaba, porque ya no lo voy a utilizar, ya ustedes lo leyeron, no es necesario. Y a mí me impactaba, ¿sabes por qué? Porque cuando yo leo a cada uno de los personajes de la Biblia, empezando con el propio Noé, con Abraham, empezando con Abel, empezando con el propio Adán, me doy cuenta, y la propia Eva, me doy cuenta de que todos los personajes que están ahí, incluyéndonos nosotros, hemos pasado y estamos pasando procesos y pruebas. Procesos y pruebas. Es más, si yo le dijera aquí y lanzara una pregunta al aire y le preguntara a usted, ¿quiénes de los que están aquí no están siendo probados? Yo dudaría que alguien me levante la mano. Porque si usted me levanta la mano, usted me está diciendo que todas las áreas de su vida están perfectamente bien, caminan perfectamente bien y no hay errores en ellos. Significa de que ya usted está en el paraíso, usted no necesita más nada. Sin embargo, pudiera darse el caso de que muchas áreas de su vida están así, pero usted tiene un hijo, un familiar, un papá, una mamá, un sobrino, un tío, un hermano que están pasando por un proceso muy fuerte y ese proceso lo está cargando usted. Y usted es parte de esa prueba. Es más, cuando un hermano a alguien de aquí de la congregación le está pasando un proceso de tribulación, de enfermedad, usted siente ese peso. ¿Por qué? Dígame. Porque somos hermanos. Porque no estamos solos en este mundo. Porque vinimos a este mundo para apoyarnos. Empezando desde la familia, empezando desde el seno de matrimonio, donde la Biblia indica que no son dos, sino que son uno. Empezando por ahí, necesitamos el apoyo mutuo. Así que si tu proceso es más grande que el mío, de alguna manera yo tengo que cargar con tu proceso también, porque yo siento lo que tú estás sintiendo. No es posible que si tú estás pasando por un momento de dolor o de angustia o de pérdida, yo esté en un momento de felicidad y me siente a tu lado y no te abrace y te diga: yo estoy contigo, yo conozco tu situación, yo voy a orar contigo, estoy ahí para ayudarte. No, usted empieza a celebrar y a decir: a ti te está pasando eso, pero a mí me está pasando lo contrario. No es así, porque es parte de nuestra humanidad. El que está a su lado, somos humanos. Así que esos procesos en lo espiritual nos dejan ver una serie de eventos o situaciones
para que nosotros podamos entender cuál es nuestra propia reacción ante eso. Del que está a su lado, Dios no necesita conocernos a nosotros porque ya nos conoce. Ya Dios nos conoce. Significa que la prueba lo que va a hacer es evidenciar lo que yo no conozco de mí. Porque déjeme decirle una cosa, el ego me autodetermina y me dice, yo sé para lo que soy capaz. Ajá, cuando se presenta la dificultad, cuando se presenta el problema, ahí está tu dictativo donde no sabes qué es lo que vas a hacer. Y a lo mejor respondes con una manera que jamás te hubieras imaginado. ¿Entiendes? Por eso mucha gente, cuando estamos hablando de experiencias de otros, dice, yo en tu caso hubiera hecho lo contrario, yo en tu caso hubiera hecho tal cosa. No, créeme que no. Tú no sabes ni siquiera qué tú hubieras hecho si tú no estás viviendo ese momento. Porque a usted no lo preparan para vivir situaciones. En ese momento usted va a tener esa experiencia única donde va a salir una reacción única de usted. Ahora, en lo espiritual, Dios nos deja ver de que por medio de la palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos visto todas las vicisitudes a nivel espiritual y física que puede vivir un ser humano. Y Jesús dijo, yo he cumplido en mi cuerpo todo lo que ustedes van a padecer. Por lo tanto, no hay nada de lo que ustedes puedan padecer en el futuro que yo no pueda entenderlos a ustedes. Y ahí está la naturaleza grande de que quien me está guiando a mí espiritualmente, mi Padre espiritual, conoce a través de su Hijo todas las cosas que me puedan pasar a mí y está presto para ayudarme. Y a su nombre. Así que necesitamos de alguna manera exponer lo que tenemos por dentro para evidenciar ante Dios de que Él nos conoce y nosotros no a nosotros mismos. Por ejemplo, antes de que Caín cometiera el error, Dios se lo advirtió y le dijo, estoy notando que tú estás cambiando, que tu mente se está cambiando. Estoy notando una mentalidad diferente. Ten cuidado, y le dijo Dios a Caín, porque el pecado está a la puerta, pero tienes la opción de elegir. ¿Y qué hizo Caín al final? Eligió fallarle a Dios. A pesar de que vienen situaciones o pruebas, Dios siempre nos manda una advertencia por medio de alguien o de algo. No hagas tal cosa antes de que esa persona siquiera se imaginara que lo que te está diciendo, te está profetizando, te está diciendo. Hay un versículo en los profetas que dice que no hay nada que nos pueda acontecer a nosotros los creyentes sin antes ser revelado por los profetas. Así que los profetas son los que nos advierten acerca de las cosas que van a suceder. Dígale amén a eso. Así que de alguna manera, si lo que hizo la pastora es que nos dijo, vayan a la puerta y empiecen a pensar en su mente, que le lleguen esos nombres en su mente, de sus familiares, de esas personas, que a nosotros nos gustaría que entren por esa puerta. Lo primero que les llega a la mente son las personas más cercanas de usted. Algunos de ustedes ni siquiera le llegó un familiar, yo le sé. Le llegó su mejor amigo, alguien que usted desea, que usted anhela que esté en la casa del Señor. Pero en la misma medida que usted anhela y desea y que usted ejecutó ese paso de caminar hacia el mandato que dio la pastora cuando dijo vayan a la puerta. Y a mí me encantó algo cuando ella dijo vayan a la puerta. Ella no dijo a qué vayan a la puerta, ella dijo vayan a la puerta. Y mucha gente fue. Quizás le hubieran a decir vayan a la puerta, salgan, tómense un sol, quémense un chin porque está bien caliente, necesitamos quemar alguna de esas células. Yo sé que ya están quemadas, el sol está bastante fuerte. Nadie sabía qué iban a hacer. Absolutamente nadie. Así como nosotros tenemos la confianza hacia esa persona, ¿por qué no tenemos la confianza de guiarnos por la palabra de Dios? De que Él nos está mandando, de que Él nos está instruyendo, de que Él nos está redarguyendo. ¿Por qué nosotros no prestamos atención a eso y le respondemos a eso? Se llama un paso, caminar en fe. ¿Qué es caminar en fe? Hacer lo que Dios te manda, aún sin saber qué es lo que Dios te está mandando. Imagínense ustedes que Dios le diga a Abraham, un hombre que en su momento dice la palabra de Dios y cuentan los historiadores, lo tenía todo, era una persona rica en la tierra. Y de momento Dios lo llama en sueño.
Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿cómo así? Aquí yo estoy cómodo, aquí yo estoy próspero, aquí yo tengo todo, aquí está mi familia. ¿Cómo así que salga de mi tierra y me parentela? ¿Y sabe qué hizo Abraham? A un Dios desconocido, porque Abraham no conocía a ese Dios, porque sus padres conocían a dioses. Decidió, número uno, abandonar la comodidad de su vida y la que le brindaba a su familia, incluyendo su riqueza. Y número dos, abandonar al Dios que él entendía que lo estaba haciendo rico. ¿Usted sabe lo que es eso? Que de momento Dios le diga a usted: vives en tal zona, yo quiero que te mudes a una zona mejor, empieza a buscar casa. Y usted dice: pero yo estoy viviendo aquí, todo está bien. De momento, ¿cómo es que Dios me está diciendo que vaya a mirar una zona que yo desconozco, que incluso está más allá de mis posibilidades, para que me mude, para que empiece a cotizar una casa en ese lugar? ¿Cómo es eso? Y que los planes de Dios no se interponen o no razonan conforme a nuestro intelecto. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Y a lo mejor Dios te está diciendo que te muevas de ahí, porque en ese momento, en esa zona va a pasar algo catastrófico y Dios no quiere que te toque. O a lo mejor Dios te quiere dar mejor bienestar del que tú piensas que el que tienes. Pero para eso tienes que actuar en fe, tienes que moverte en fe, tienes que vivir y decirle: Señor, si me dices que camines, yo camino. ¿Hacia dónde? Hacia donde tú me digas. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Diga al que está a su lado: la zona de confort es peligrosa. Hermanos, les digo esto: la zona de confort es peligrosa. Es más, cuando usted ve que la iglesia de Jesucristo no está siendo conmovida, que la iglesia de Jesucristo está viviendo un evangelio live, preocúpese. Porque la Biblia indica que para estos tiempos las cosas iban a ir de peor en peor, atacándonos hasta con nuestra sana doctrina, atacándonos con la manera en que nosotros vivimos, atacando nuestros valores, atacando nuestros hijos. Y eso que hace ponerse a la iglesia en pie de guerra para luchar contra eso. La iglesia no puede estar quieta, porque cuando la iglesia está quieta, entonces el mundo se está desbaratando. Hay serios problemas. Ahora, cuando la iglesia está inquieta, cuando la iglesia está activa, entonces vienen vientos contrarios y ahí es que ella tiene más fuerza. Y eso me recuerda a los israelitas. Cuando los israelitas eran pocos, imagínense, fue la familia de Isaac y de Jacob a donde el faraón. Fueron algunos 70 personas. Los israelitas, algunos 70 personas antes de convertirse en una nación grande. Y de repente ellos empiezan a crecer, ellos empiezan a dar a luz, sus mujeres empiezan a dar muchos muchachos a luz. Y de repente también el faraón abre los ojos y dice: güey, este pueblo está creciendo, vamos a oprimirlo más, vamos a forzarlo más para que estén más cansados, para que los hombres no tengan deseo, para que ya no nazcan más niños, para que haya más fertilidad, para infertilidad, para que haya menos producción. Vamos a pelear con este pueblo, porque de momento a otro este pueblo va a ser más grande que nosotros y nos va a tomar nosotros como esclavos. Y como los planes de Dios son tan grandes y van en contra hasta de la naturaleza, dice la Biblia que mientras más a ellos los oprimían, más ellos se multiplicaban. Usted se puede imaginar eso, que mientras más usted es atacado, más procesado, más usted se mantiene firme en el Señor, creyéndole a quien le llamó, diciéndole: no, nadie me va a desviar mi mirada, que vengan vientos contrarios, yo estoy firme sobre la roca, que venga lo que venga, pero Cristo está a mi lado. Alabado sea el Señor. Así que cuando Abraham salió a caminar tierras extrañas, imagínese un hombre con todo ese ganado caminando detrás de él, dejando todo lo que era de él a una tierra que no estaba definida ni siquiera por Dios, que Dios a él no se lo había definido, y él simplemente estaba caminando porque escuchó la voz de Dios.
Y hay una diferencia grande. Abraham nunca había escuchado la voz de los dioses de sus padres. Y él dice, aquí hay un problema. A este Dios que me está hablando, que no es ninguno con lo que se identifica mi padre, se ha tomado la libertad y la humildad de hablarme a mí, a este simple ser humano. A este yo tengo que obedecer, porque a mi padre yo lo único que he escuchado, lo que él me ha dicho, que me ha contado, pero yo no lo he vivido, yo no lo he escuchado, yo no lo he visto. Pero este que me está hablando, aleluya, me está conmoviendo. Yo estoy escuchando su voz, y a este es que yo tengo que obedecer. Diga que está a su lado, yo tengo que obedecer. Una de las características de ser probados es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Y la palabra obediencia, aunque no lo creamos, es una palabra que está relacionada con la fe bíblica, desde el punto de vista del emuná. La fe, desde el punto de vista de los judíos, es la palabra emuná. La conocemos también. Y la emuná también tiene que ver con obediencia. Así es. ¿Con obediencia a qué? A la instrucción de Dios. Más allá de lo que nosotros llamamos como la ley de Dios en la Biblia, los judíos no le llaman ley, le llaman, eso es una instrucción de vida. Esa es la pauta que Dios me ha dado para que yo sea bendecido en esta vida, para que yo sea próspero en esta vida, para que me vaya bien en esta vida. Son estas instrucciones. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra ley, es como una palabra pesada, de imposición, de esto es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando los judíos escuchan la palabra Torah, por ejemplo, instrucción, los judíos están escuchando, es lo que yo necesito para vivir. ¿Y qué yo necesito para vivir? En primer aspecto, que un padre le exige a sus hijos: obediencia. ¿Estamos entendiendo? ¿Y sabes por qué la obediencia es tan importante? Porque cuando Ana, la que conocemos de la Biblia, la mamá de Samuel, cuando Ana estaba siendo procesada, lo primero que ella entendía, que quien le podía ayudar a que esa oración de ella, con su creación, con su creador, con su padre, le pudiera resolver su problema de infertilidad, a convertirla en una mujer fértil, tenía que canalizarla a través del sumo sacerdote. Y mientras la otra iba a gozarse del proceso de Ana, Ana estaba ¿en qué? En silencio, clamándole a su padre. ¿Hasta qué? Hasta que su sacerdote le escuchara, hasta que su sacerdote lo viera. Y aquí hay una clave muy importante, amados hermanos, y es que a veces Dios canaliza la bendición, a veces no en todos los momentos. Dios canaliza la bendición a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes. Eso es un principio bíblico. Toda la bendición que pueda fluir del cielo va a ser canalizada, dictada por lo que ellos están intercediendo por nosotros. Aunque usted no se imagine y aunque usted no lo vea en público, nuestros pastores, el pastor está orando en su casa día y noche por su alma, para que usted le vaya bien, para que usted salga de sus vicisitudes, para que usted salga y sane de su enfermedad. Y a veces uno no le da importancia a eso. Y Ana entendió la importancia. Y cuando el sacerdote Elí la vio, dijo: wow, mujer, tú tienes tanto tiempo a ti que parecería que tú bebiste antes de venir, pero entiendo ya tu problema. Así que levántate. Y le levantó el corazón y le dio fuerza, que tu Dios ha escuchado la oración, y le profetizó. Así que hay veces que yo necesito decirle al pastor: pastor, imponga la mano en mí. Pastor, yo estoy pasando por tal cosa, ore por mí. Pastor, estoy aquí en obediencia, en este altar, en este templo, Señor, es para que tú me mires, y el pastor puede interceder por mi vida. Así es. Diga conmigo: hay rangos. Aunque usted no lo quiera entender, hay rangos en lo espiritual. Y de alguna manera los pastores tienen un acceso, una gracia espiritual. Incluso la Biblia dice que ellos son nuestros ángeles aquí en la tierra. ¿Y qué son los ángeles? Para que usted sepa, los ángeles son los que velan por nosotros. Los ángeles son los que están a nuestros lados para que no nos pase nada, para desviarnos del camino cuando está malo,
para desviar al enemigo cuando se acerca a nosotros, para evitarnos a nosotros caer en tropiezos o tentaciones. Son esos ángeles que usted y yo no vemos, pero que están ahí para evitarnos que nosotros suframos accidentes. Y si lo sufrimos, que nuestra alma no se pierda. Gloria a Dios. Porque si ese no es el día que Dios ha marcado, ha pautado para usted en la tierra, nadie le puede matar o adentrar contra usted. Y peor aún si usted camina y anda en obediencia. Dígale al Señor, yo quiero andar en más obediencia contigo. Enséñame a caminar en obediencia. Que este proceso me enseñe, Señor, que mientras más oscura está la noche, más luz te estoy viendo a ti. Así es. Aleluya. Aleluya. Escuché una historia. Escuché a unos judíos hablar de la historia de Jacob y Esaú. Y él decía que Esaú era un hombre tan diferente a Jacob, y viceversa, Jacob era tan diferente a Esaú, que a Esaú no le gustaba vivir procesos. Él decía, no está en la Biblia, yo solamente lo escucho y quizás se lo digo para edificación de la iglesia, pero no está en la Biblia, no lo puedo afirmar. Que era tanto así que cuando él cazaba, él no procesaba los alimentos, sino que se los comía. Que era un hombre brusco y de aspecto áspero, por eso era muy velludo. Que incluso decían esos judíos que cuando él salió de la matriz, salió hasta con su dentadura y sus ojos abiertos. Era una persona prácticamente desarrollada. A la diferencia de Jacob, que siempre estuvo prácticamente en la falda de su madre, que siempre estuvo en los quehaceres de la casa, en lo cotidiano de la casa, en el pastoreo, en atender a sus padres, en cuidar del bienestar de sus padres. Y era una persona que hacía guisos. Y en ese tiempo, para hacer un guiso era mucho tiempo para que tuviera el sabor como ellos lo querían. O sea, Jacob entendía que habría que pasar un proceso para tener un resultado. Así es. A diferencia de Esaú. Exacto. Por eso, cuando llegó la hora de que él estaba hambriento y no consiguió nada que cazar, y Jacob tenía el guiso, dijo, dame el guiso. Le dijo, véndeme tu bendición. Le dijo, yo no quiero pasar el proceso para obtener mi bendición. ¿Cuál es el proceso para obtener mi bendición? Esperar a que mi papá se muera. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero, todo lo quiero ahora, right now. Y sabes que hay un problema hoy en día con eso. Nosotros vivimos en la era del microondas. No queremos pasar por la cocción. No queremos procesar correctamente los alimentos. No queremos pasar por el proceso. Queremos que Dios nos atraviese por el proceso. Nos vuele el proceso. Nos vuele los pasos. ¿Y sabes qué? No vamos a crecer así. Gloria a Dios. Porque el proceso lo que hace es que nos moldea y nos hace una mejor persona con mejor carácter, con mejor templanza, con mejor poder de decisión. Póngase sobre sus pies, disculpe. Sí. Santo Dios. Lucas, ponte de tus pies. Párate. Lucas no quisiera verse cuando él sea mayor como ella. Porque como ella se ve, físicamente, como ella se ve, ya usted la ve, puede sentarse. Pero ella no quisiera estar como Lucas así, intrínsecamente. ¿Sabes por qué? Porque ella dice, cuando yo estaba así, yo tomé malas decisiones. Así es. Ahora yo no tomo malas decisiones. Yo aprendí a tomar buenas decisiones. Y yo soy el resultado de mis decisiones. Lucas, para llegar donde está ella, necesita atravesar decisiones, madurez. Es más, quizás la cantidad de años que tiene mi señora le triplica, le cuatruplica la edad de Lucas. No sé cuánto. Pero para Lucas hoy en día vivir una vida así, tiene que haber vivido como ella haber vivido. No sé si usted me está cogiendo. Así es. Como Lucas está viviendo, no va a durar como ella ha vivido. Y como le falta por vivir todavía aún. Amén.
Porque Lucas necesita las cosas right now. Y nosotros por eso tenemos que coger un poco de nuestro desasiego con los niños de hoy en día, los adolescentes, porque es que no entienden el proceso. No entienden que todo tiene su tiempo debajo del sol. Mira que está a su lado, todo tiene su tiempo debajo del sol. Así que para un pastor ser pastor tuvo que ser primero un discípulo. Y para ser discípulo, al trayecto del pastorado tuvo que pasar muchos procesos. Así que los procesos lo que hacen es que nos elevan de rango. De rangos espirituales hasta de rangos terrenales. Cuando usted ve una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que hacen con usted? Lo prueban. Ok, eso es lo que dice la hoja que tú tienes. Vamos a probarlo. Y te ponen exámenes. Y te ponen a llenar cuestionarios. ¿Para qué? Para saber si todo lo que tú dijiste ahí que eres, realmente lo eres. Y de eso se trata la vida. De que lo que Dios pronosticó en el cielo que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos que pasar cada una de esas etapas. En una etapa nos vamos a tener que devolver porque la quisimos volar, y en el cielo no se vuelan etapas. En el cielo hay que pasarla una por una. No importa cuánto te cueste, no importa cuánto extrañes, no importa cuánto pierdas, tendrás que atravesarla. Ahora dependerá de tu nivel de obediencia para bien pasar la prueba de manera eficiente. ¿Por qué? Porque a los israelitas les tomó mucho tiempo pasar esa prueba. Y quizás hoy eso es lo que más pesado ellos cargan. Wow. Si nosotros no hubiéramos imaginado que quizás antes de 40 días ya nosotros hubiéramos atravesado esa tierra prometida y lo hubiéramos tenido. Pero aún estando enfrente de la tierra prometida, cuando mandaron a esos a mirar la tierra, que ellos dijeron, son hombres grandes, se olvidaron del Dios que los sacó de Egipto. Y eso nos pasa a nosotros, de que cuando hemos atravesado tanto los caminos del Señor, Dios nos ha enseñado que ha estado con nosotros. Cuando vemos una prueba pequeña, ahí tiramos la toalla y empezamos a claudicar. Señor, ¿dónde tú estás? Pero caramba, yo no fui el que te sané en el pasado. Tú me estás diciendo que donde yo estoy, yo soy tu sanador. Lo peor que le puede pasar a una persona es la pérdida de memoria. Diga al que está conmigo, al que está a su lado, pérdida de memoria. Porque cuando usted pierde la memoria, pierde la capacidad de ser lo que ha sido antes. Porque lo que usted es hoy fue lo que se forjó. Y cuando usted pierde todo eso, usted tiene que repetir de alguna manera su historia. Hay muchos matrimonios que cuando usted analiza, pastor, su descendencia, usted dice, sus padres fueron divorciados, sus tíos fueron divorciados, ya sus hermanos van en el camino del divorcio, y usted empieza a tener una pruebita y no se acuerda de que Dios le llamó a usted a romper con eso. De que no hay que ungirlo, no hay que santiguarlo, no hay que hacer nada. Una vez usted aceptó eso, usted aceptó a Cristo, dice Pablo que usted cambió su manera de pensar. Y las cosas viejas, diciendo, los pensamientos viejos quedaron atrás. Ahora yo soy una nueva criatura. Así que si el diablo quiere imponerme en mi mente de que me va a pasar lo mismo que le pasó a mi familia, está equivocado. Conmigo no es que se va a romper, es que se rompió eso. La gente de fe no habla para futuro, habla pero en presente. La gente de fe no habla lo que Dios va a hacer, habla lo que Dios está haciendo. La gente de fe no habla, wow, lo que cuando Dios se va a manifestar. No, está diciendo, ya Dios se está manifestando. Esa es mi confianza en que Dios no estará conmigo. Dios está conmigo. Cuando tú le tienes que predicar a alguien, no le digas Dios va a estar contigo. No, dile ya Dios está obrando en tu vida. Y lo mejor es, tú
Tú sabes, cuando tú pones una obra de arte que alguien la trabaja, a un experto, a un herrero, a un albañil, el que brilla con madera, ¿cómo se llama? A un ebanista, muchas charlatanes, por cierto. Ojalá haya un siervo de Dios que me escuche y diga, yo soy diferente. Cuando tú le pones eso, que le das el diseño, y tú te olvidas de eso, y él te dice, te la entrego en 15 días. Y tú estás emocionado, primero porque sabes la calidad de trabajo que hace y lo que te va a entregar. Y cuando de repente tú vas y le dices, y te desesperan, a los 10 días va y dice, fulano, ¿cómo va la? Mira el esqueleto, no lo veas así porque está feo. Y eso es lo que y eso es lo que tú me estás haciendo. No es el momento de verlo. Dios te está diciendo, olvídate de tu proceso, empieza a sentir el gozo porque los resultados van a verse pronto. Dios te está diciendo, no mires lo que está pasando ahora, no le des mente por lo que estás atravesando ahora. Empieza a sentir el gozo del Señor, a decirle gracias, Señor. Y yo le hablaba anteriormente acerca de la queja. Y para los judíos no hay un peor pecado que la queja. Cuando alguien se queja, mire, es el peor pecado para los judíos. Porque ellos aprendieron en el desierto que la mucha quejanza trae muchos años de repeticiones de procesos. Así que tenemos que tener conciencia y cuidado cuando nos estamos quejando delante del Señor. Porque de alguna manera cuando yo me estoy quejando delante del Señor, yo le estoy diciendo al Señor, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Tú no entiendes a mí. Tú no eres perfecto nada. Tú no tienes sabiduría. Porque de eso se trata la queja. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a fulano? ¿Por qué a menguano? ¿Por qué me dejas atravesar eso a mí? Créeme que Él lo sabe todo. Y si lo entiendes así, sabiendo de que Él tiene control de todo, vas a entender que mañana todo va a obrar para tu bien. Hay personas que Dios le ha quitado familiares muy cercanos para hacerlos más pegados a Dios, porque esos familiares los despegaban de Dios. Y Dios tuvo que despegarle a sus familiares para que ellos se apegaran más a Dios. Usted no lo entiende, pero hay gente que sin usted darse cuenta lo han salvado a usted. Le han ayudado en su camino de vida, en su manifestación de vida, en su experiencia de vida. Así que hoy nosotros, usted es un discípulo, pero mañana usted quiere ser un enviado, un apóstol, una apóstol. Usted quiere ser una persona que pregona, que predica la palabra de Dios, que da las buenas nuevas de salvación, que predica el buen evangelio de Cristo. No que predica la maldición, porque eso no es evangelio. Evangelio es buenas noticias para con los demás. Cuando yo estoy dándole buenas noticias a alguien, yo le estoy predicando el evangelio de Cristo. Cuando yo le estoy dando malas noticias a alguien, yo estoy lejos de Cristo. Porque mi fe se tiene que anteponer hacia lo que yo estoy viendo. Hacia la situación que yo estoy viendo se antepone mi fe. Y me dice, no es lo que yo estoy sintiendo ahora, no es lo que yo estoy viviendo ahora, es lo que Dios va a continuar haciendo para mí en el mañana. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Santiago 1, 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Sí es. Mío. Aleluya. Déjame leerlo otra vez. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como tiempo para alegrarse muchos. Y dice, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La palabra constancia, aquí es la palabra paciencia. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Qué fácil. Eso es instrucción, ¿ves? Instrucción. Eso no es una ley, eso es una instrucción de Dios. Dios me está diciendo, guíate por ahí y te va a ir mejor. Así que tenemos que dejar que crezca esa constancia, esa paciencia. Y dice que cuando se haya desarrollado plenamente, seremos perfectos y completos.
nos faltará nada. Yo recuerdo a Pablo en sus cartas, leyéndola al principio, que él decía: porque tengo un aguijón, porque lo que quiero hacer no hago. Y Pablo se quejaba de alguna manera. Pablo decía: yo quiero seguir el camino, pero mi carne se antepone. Y decía, y mientras él iba avanzando, iba creciendo. Llegó un momento que Pablo dijo: todo eso lo tengo por basura. Es más, llevo en mi cuerpo las llagas, las marcas del evangelio de Cristo, y he peleado y he ganado la buena batalla. Pablo entendió: ya yo he pasado por todo. Olvídense que todo nos irá bien. Un hombre encarcelado está diciendo eso. Los versículos que leímos de Job, usted se imagina esos versículos ubicados en ese libro de Job. Eso como que es inconcebible, los versículos que leímos al principio. Inconcebible. Es como Dios decirle a un hombre: construye un arca, cuando nunca había llovido nada, que lo único que salía era el rocío para el campo, pero no había llovido nada. Esa gente no sabía lo que era llover. Santo Dios. Y Dios le dice: construye un arca. ¿Y sabe lo que hizo Noé? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos al arca. Y los que estaban a su alrededor le decían: loco. Así que el mayor proceso que tú vas a vivir aquí en la tierra es cuando te llamen loco, porque le creas a un Dios en medio de tu proceso. Es cuando tu fe se afirma. Es cuando tú dices: yo voy para la iglesia, y te diga: ay, pero mira, ¿cómo vas a ir a la iglesia en esas circunstancias, en esa situación? Digo, mi fe viene de Dios, la palabra viene de Dios. Ahí es que yo recibo el alimento espiritual. Cada semana, si vienes una vez o dos veces a la iglesia, que dejas de venir a la iglesia, eso significa menos nutrientes espirituales para ti. Significa menos conexión con el Padre. Tú me podrás dar muchas excusas y decirme a mí: en mi casa yo puedo escuchar el mensaje. No es lo mismo. No es lo mismo usted escuchar un celular que escucharlo ahí en vivo, y que la energía se transmite, el Espíritu Santo le conecte, la presencia de Dios le envuelva, esa palabra de Dios le cautive a usted. No es lo mismo. Pero cada semana que usted viene a la iglesia, al lunes siguiente, usted sabe qué pasa: se renueva y empieza esa energía a fluir, empieza a caminar más liviano. ¿Por qué? Porque usted vino a la iglesia. Pero cuando usted no iba a la iglesia, empieza a tener problemas. Empieza a escribirle: pastor, no estoy yendo porque necesito que oren por mí. Pastor, no estoy yendo porque estoy atravesando tal situación. Y el pastor dice: sí, yo sigo clamando, yo sigo orando para que tú como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, hoy tú dices que tú eres el más fuerte, que tú vas a estar conmigo, que tú no me vas a dejar. Déjame decirte que tú me vas a negar 3 veces. Porque tú no te conoces. Estamos hablando del hombre que le cortó la oreja a un soldado por defender a su maestro. Y que por la boca, porque nosotros somos buenos con la boca, ay Dios mío, somos excelentes, pero tiene que ser de acción. Por eso la palabra fe se complementa acerca de lo que hablo y lo que hago. Lo que digo y lo que hago. Ese es el complemento de mi fe. No es decirlo, porque si lo digo, se queda: la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Y ya para terminar, dice el Señor: porque los procesos también traen ansiedades. Diga conmigo: ansiedad. ¿Y qué es una ansiedad? Una ansiedad es una oportunidad de no saber qué va a pasar en el mañana, en el futuro. Es una situación en la cual usted no sabe qué es lo que va a acontecer en ese momento, lo que le va a pasar, cómo lo hará, qué le dirán, cómo lo resolverá. Y eso le crea ansiedad. Y la ansiedad le crea enfermedades en su cuerpo, porque empieza a trabajar a canalizar todas las energías del cuerpo en preocupaciones. Y las preocupaciones le ponen su cara como pálida. Y empiezan todas esas energías a concentrarse en esas preocupaciones, en esos pensamientos que no son de luz, que son malgastados. Y poco a poco usted se va yendo por ahí hasta que entra posiblemente en una depresión, donde después usted va a decir: ¿y cómo yo entré aquí? Donde no puedo salir. ¿Quién me metió aquí?
donde no puedo salir. Así que el libro de los Salmos 55:22 dice: entrégale al Señor tus cargas y Él cuidará de nosotros. Como dijo la pastora, dice cuidará de ti, ahora yo digo de nosotros. La primera carta de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Dios mío. Santo Dios. Como tú estás postrado, dice: Señor, imagínense la hija de Jairo cuando se estaba muriendo, los familiares depositando su esperanza en Cristo, pero cuando vieron la evidencia, ya murió, fueron todavía de Cristo: Señor, Sí mira, es. ella murió, pero te lo estoy diciendo. Santo Dios. Le dijo al Señor: no te quedaste solamente que ella murió, viniste aquí donde mí, porque si te hubiera quedado ahí y no me lo dice, yo no puedo hacer nada. Pero viniste con tu ansiedad, viniste con tu problema, me lo contaste. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Tranquila, en pocas palabras, ten paz. Wow, la palabra más grande de este tiempo se llama tener paz. Porque la paz se produce en medio de la guerra. Cuando no hay guerra no hay necesidad de paz, pero cuando hay guerra es necesaria la paz. Y cuando esa paz, el Señor le dice: tranquila o ten paz, que tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Yo me imagino cómo esa alma empezó a sentarse, a ponerse en el aire. Antes esa alma estaba preocupada, pero dijo: wow, ya, esperar a que Él llegue y ejecute el milagro, porque ya Él lo está haciendo. Y al igual que Dios le dijo a esa mujer, a esas personas que tengan paz, Dios le dice a ustedes: tengan paz.